Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. Mi gracia en ti. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo. No estamos llamados simplemente a ser buena gente, buenas personas, que no sería poco, pero estamos llamados a mucho más. Estamos llamados a llevar la vida divina, participación en la naturaleza divina. Hemos sido redimidos por Cristo, no simplemente para quitar de nosotros los pecados, sino para elevarnos a esa unión con Dios nuestro Señor. Ese es el fin de la vida humana, la unión con Dios. Una unión imposible por nuestras fuerzas, pero que el Señor la ha hecho posible porque se ha bajado. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para comunicarnos la participación de su naturaleza divina, para enviarnos el Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo, porque el camino para esa comunicación de la vida divina ha sido esa redención, ese abrirnos su corazón en la cruz, ese Pentecostés en realidad. Ven Espíritu Santo. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Pues del corazón de Cristo abierto para todos nosotros. Pero esto es un proceso. Esto, claro, es verdad, la primera participación de la vida divina, el camino ordinario es el bautismo, sí, pero ese es el inicio. Tiene que ir profundizándose más y más y más esa posesión de que Dios quiere hacer de todo nuestro ser, de toda nuestra psicología. Y ese es el camino de la vida espiritual, todo un camino de santificación en que el principal protagonista es el propio Dios nuestro Señor, pero contando con nuestra colaboración, movida por la gracia de Dios, pero que hay que darla, y al modo humano, y el modo humano ordinariamente es lento, es progresivo, también depende del tiempo que cada uno vaya a tener de vida, que eso no lo sabemos, Dios sí lo sabe, y bueno, el Señor va comunicando su gracia, y estábamos hablando en este bloque de nuestro programa de las etapas habituales de la vida espiritual, dejando siempre claro que esto cada uno es cada uno, que son más o menos etapas que suelen seguirse, pero no podemos hacer con esto matemáticas. Y hablábamos de que siempre se han distinguido como tres etapas fundamentales, predominantes. El nombre que se da a cada una de ellas es lo que predomina en cada momento de esos. La vía o etapa purificativa, ante todo, es purificarse del pecado, de los restos de pecado. Etapa iluminativa, ante todo el Señor nos va iluminando con los misterios de la vida de Cristo, vamos conociéndole, y ya la etapa más unitiva. Todo se junta, todo se junta. Ya desde el primer momento hay una cierta unión con Dios y una iluminación, pero predomina la lucha contra el pecado. Segunda etapa, lo fundamental es la vida de oración, la contemplación, conocer a Jesucristo, conocer su vida, identificarnos con Él, y eso va, claro, profundizando en esa etapa anterior, va haciendo más real la purificación, nos va uniendo con Él. Y la tercera etapa, pues ya es como más directamente esa unión, pero que siempre hay una purificación y una iluminación. Pues bien, habíamos entrado ya en esta etapa, digamos, iluminativa, pero todavía en una transición, porque estábamos hablando de cómo a la vez que Dios nos ilumina, pues sigue haciendo esa labor de purificación, y ahí es donde tenemos que colaborar mucho. Lo que más podemos hacer nosotros es quitar lo negativo. Poner lo positivo, eso es más del Espíritu Santo, pero quitar lo negativo, siempre con la ayuda de Dios, es algo que es más factible para el hombre. Por eso, siguiendo, en este caso, como en el programa anterior, vamos tomando grandes referentes de grandes autores para estas reflexiones, tomando, digo, el texto de un seglar estadounidense, pero un gran teólogo espiritual, Ralph Martin, el cumplimiento de todo deseo, guía para el camino hacia Dios según la sabiduría de los santos. Estábamos siguiendo un capítulo que ya es en esta etapa iluminativa, pero que todavía tiene mucho que ver con la anterior. Se titula Crecer en libertad. Crecer en libertad. Sí, Dios nos va iluminando, pero muchas veces no nos dejamos iluminar suficientemente porque aún es como un parabrisas que está manchado. Entonces no veo bien. Veo, pero no veo todo lo que tenía que ver. Hay que limpiar el parabrisas. Y por eso estábamos hablando de crecer en libertad, pues siguiendo esa labor de purificación y de tener mucho cuidadito de que no haya realidades que nos obsesionen, que hagan que miremos demasiado a esas realidades en vez de al Señor. Habíamos hablado en el día anterior
crecer en libertad, sobre todo en relación con lo material, el dinero, los bienes así más materiales, el desprendimiento. Y vamos a seguir hablando de ese desprendimiento, pero en otros ámbitos. Todo está unido, por supuesto. Vamos a hacerlo siguiendo a Ralph Martin. En primer lugar, sobre los placeres, que son buenos, los ha puesto Dios en la naturaleza, en nuestro cuerpo. Dios nos ha creado para sentir el placer. En sí mismo es algo bueno. Es una capacidad que Dios nos ha dado para gozarnos en lo que realmente es bueno y es deleitable. Ay, que es que me gusta demasiado la comida, eso es pecado. No es ningún pecado, no es ningún pecado. Dios ha hecho que haya alimentos buenos y ha hecho que tengamos en nuestro cuerpo la capacidad de gustarlos. Otra cosa es que te gusta tanto, 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 que ya pues te desordenas, te obsesionas, comes más de lo que deberías, bebes más de lo que deberías. Eso es otro tema, pero eso ya es desorden de lo que en sí mismo es bueno. En sí mismo es bueno. En este sentido, todos los placeres creados, en realidad, son un aperitivo, digamos, una participación pequeña y limitada del placer eterno, del gozo eterno, que estamos hechos para el gozo eterno, no faltaría más. No nos creamos esas ideas muy en línea de Nietzsche de que en realidad Dios nos prohíbe todo lo gozoso y todo lo placentero. No es verdad, al revés. El pecado nos engaña y al final nos amarga la vida. Entonces sí, lo pasas bien en un momento, te dejas llevar de ese placer, de esa obsesión, te acaba haciendo esclavo, te acaba haciendo adicto y así no se disfruta. No es verdad. Pero es verdad que a veces esos placeres que en sí mismos son buenos, de la comida, de la sexualidad, de tantas cosas, la música, hay un placer del oído, no faltaría más, de la vista, todo eso en principio es bueno, pero es verdad que si ya lo tomamos de una manera obsesiva, desordenada, como si fuera lo más importante, entonces ya empieza la cosa a complicarse, porque entonces ya sí que puede ser obstáculo para la unión con Dios, que realmente nos va a dar luego al final mucho más gozo y placer que otras cosas, porque lo espiritual es más hondo, más profundo, más duradero, y es una pena perder los gozos espirituales por los placeres meramente sensuales, sin que tengan por qué ser malos, pero que no pueden de ninguna manera impedir, y si lo hacemos así pues nos equivocamos, lo más importante, que es esa unión con Dios, que nos va a dar ese gozo profundo espiritual. Y esto es un peligro que siempre está. Fijaos cómo San Pablo en sus cartas habla de ese peligro de perseguir lo sensual. Ojo, no he dicho sexual, he dicho sensual, es decir, todo lo de los sentidos. Perseguir lo sensual de un modo desproporcionado, de un modo desordenado, puede acabar haciéndonos pues como animales. Como dice San Pablo, hay personas cuyo Dios es el estómago, cuyo paradero es la destrucción. Filipenses 3:19. Entonces, cuidado, que nuestro hogar está en el cielo, como dice el propio San Pablo también en Filipenses 3:20-21. Esperamos al Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso. Ojo, es verdad que también puede darse el extremo contrario, y se ha dado en la historia de la Iglesia. Una espiritualidad que desprecia lo humano, lo corporal, y entonces uno, creyéndose muy espiritual, está despreciando los bienes que Dios ha hecho. Y ahí se ha llegado a barbaridades y errores teológicos graves, como condenar el matrimonio, condenar la generación de los hijos, pensar que no se puede comer nada que te guste. Eso son barbaridades. Y eso no es verdad. Pero más bien el peligro suele ser el contrario, porque a veces son placeres fuertes. Y ahora sí, pasamos de hablar del placer sensual en general al placer sexual. Y pongamos este ejemplo muy sencillo, para que entendamos un poquito mejor todo esto. Os decía que Dios ha hecho bien la naturaleza, y como sabe que hay fines buenos en la naturaleza, ¿cómo facilita Dios las cosas buenas? Haciendo que nos gusten. ¿Es bueno alimentarse? Y así uno puede hacer muchas cosas buenas. Sí, es bueno alimentarse. Entonces, como es bueno alimentarse, Dios ha hecho que haya alimentos que tienen un gusto, que son agradables, y ha hecho que tengamos en nuestra psicología y en nuestro cuerpo
pues una capacidad sensorial que puede disfrutar de esos placeres de la comida. Hasta aquí todo muy bien. Por tanto, decíamos antes, no es ningún pecado que te guste la comida, que te guste la bebida, y al revés, debes felicitar al cocinero, a la cocinera, a esa madre de familia, a ese cocinero de la comunidad. Oye, no va a hacer las cosas que sepan mal a posta para fastidiar, hombre, no. Otra cosa es que hay momentos de penitencia que uno haga, pero en sí mismo, pues está bien que te guste la comida. Entonces, el pecado no es que te guste, el pecado es que ese gusto lo pongas como lo más importante. Entonces, por ejemplo, te invitan a comer, una persona que quiere hablar contigo, bueno, te invita a comer, pero para tener un diálogo o estar varias personas hablando. Entonces, imagínate que está muy rica la comida, tú obsesionado mirando al plato, el otro hablando, tú ni levantas la cabeza, bueno, luego hablamos, déjeme, ay, comer, hombre, eso ya no. Una cosa es pues disfrutar, se va comiendo una cosa agradable y qué bueno está esto y tal, pues sí, pero con una atención a la persona y no obsesionado por lo que estás comiendo y bebiendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso, ahora apliquémoslo al tema sexual. En sí mismo es buena esa unión de varón y mujer, esa complementariedad. Claro que lo es. Dejar al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Una complementariedad del corazón, del espíritu, santificarnos los dos, caminar los dos hacia el encuentro con Dios en una unión espiritual que se expresa también en la unión corporal, que además es cauce, si así Dios lo quiere, para la transmisión de la vida. Pues vaya que sí, bueno, menudo plan de Dios más bien hecho. Entonces Dios ha puesto una atracción, Dios ha puesto un gusto y Dios ha puesto también un placer en la unión física. Pues muy bien, pues igual que ha puesto un placer en la comida, la bebida. Ahora bien, si ese placer que acompaña y que ayuda a todos estos fines en sí mismos muy buenos, lo absolutizas, esto es lo más importante. Entonces a mí que me da que sea esta, que sea la otra, que sea lo que importa yo sentir el placer. Oiga, esto ya se ha despersonalizado, esto no era, aunque sea con la propia mujer, pero a mí no me importa darle a ella, a quererla o no quererlo, lo que me importa es que yo tenga mi placer. Pues ya estamos estropeando las cosas. Lo que en sí mismo es bueno en el contexto de ese matrimonio indisoluble, esa unión espiritual y corporal abierta a la vida, ahí es bueno, esa ayuda del placer, pero tú lo haces como el fin absoluto y entonces ya lo buscas incluso fuera de esa unión, entonces me da igual con otra persona o antes de que se haya realizado por Dios la unión sacramental en el matrimonio, entonces bueno, pues yo que estoy aquí con mi novio, entonces ya es cuando lo estropeamos todo, ese placer que es bueno en ese contexto, no, yo lo busco para mí. Entonces yo veo pornografía, yo la masturbación, yo no sé qué, no sé cuántos. En sí mismo el placer era bueno en ese contexto de ayudar a la comunicación y a la transmisión de la vida en esas dimensiones unitiva, procreativa, etcétera, etcétera, del plan de Dios. Pero si yo lo busco ya en sí mismo como lo más importante y fuera de todo contexto, es cuando entonces ya sí es pecado. No, el pecado no es en sí mismo el placer, sino el buscarlo de esa manera, en ese contexto o de una manera obsesiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces los placeres sensuales en general y sexual en particular, que en sí mismos, repito, son buenos, hay que tener cuidado porque hay que tenerlos en ese contexto, no hacer de ellos un absoluto, porque entonces sí que dificultan o impiden totalmente la unión con Dios. Entonces es muy importante y no conformarnos con decir, no, sí, hombre, yo no hago adulterios ni hago nada, no, pero va uno curioseando por aquí y por allá, y hoy por desgracia con internet y tal hay tantos peligros que es que vamos, que como no ande uno con mucho cuidadito, enseguida lo que en otros tiempos era difícil de ver, ahora es que al revés, lo difícil es protegerse de todas las imágenes que nos llegan, o incluso por la calle, etcétera. Por lo tanto, hay que tener ese desprendimiento que decíamos el día anterior respecto al dinero, a las cosas materiales, hay que tenerlo también en este ámbito de la mirada, en general de los diversos sentidos, porque si no se nos van a ir metiendo ataduras. Y esto es lo que decíamos, que hay que crecer en libertad. Me acuerdo cuando oíamos ese evangelio de cuando Jesús está preparando su entrada en Jerusalén y les dice a los discípulos que vayan a por un
a por un animalito, a por ese burrico en el que va a entrar, encontraréis un animal atado, desatadlo. Y me vino a la mente, decir, mira, quizás es un símbolo, ¿no? Para poder llevar a Jesús en nosotros, el burro tiene que estar desatado, es decir, quita las ataduras que te esclavizan, que te impiden moverte, que te impiden servir a Cristo. Ese burro sirvió al Señor, sí, pero porque lo desataron, si no, pues ahí se queda atado. Hay que desatar aquello de nosotros que nos esclaviza. Por eso la importancia de un amor integrado, un amor limpio, un amor casto, y esa palabra que hoy día pues nos da casi reparo pronunciarla incluso a los sacerdotes, parece que uno ya le van a acusar de represión y cosas de estas, que va, es todo lo contrario. Es lo que permite un amor verdadero, que da al final mucha más alegría y gozo, esa comunicación en una familia, ese amor de los esposos, de los hijos. Si no hay castidad, al final ya lo estamos viendo, qué desastres, cuántos dolores, cuántas psicologías heridas por la falta de la castidad, que es necesaria en todos los estados de vida. Solteros, casados, pues que claro que sí. También entre casados puede haber cosas que no son verdadero amor, sino que son obsesivas. Así pues, cuidar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra memoria, nuestros sentidos. Dice San Francisco de Sales que para eso hay que defenderse desde el primer momento, no decir, bueno, voy a ir jugando con el fuego, luego ya me quito, mira, que luego te quemas. Dice San Francisco de Sales, sé pronto en apartarte de los senderos que conduzcan a la impureza. Es más fácil huir que curarse después. Entonces, claro, habla de los peligros de mirar, oír, hablar, oler, tocar, cosas deshonestas, cuando el corazón se recrea y siente placer en ello. Recordemos palabras fuertes de San Pablo, cuando escribe, por ejemplo, a los Efesios en el capítulo 5, de la fornicación, impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar. ¿Ves? Hay una relación entre el dinero, porque claro, el dinero también nos da la capacidad, yo con dinero luego puedo hacer lo que quiera, todo tipo de placeres los voy a conseguir. Ni hablar, eso es impropio de santos. Tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido, todo eso está fuera de lugar. Lo vuestro, dice San Pablo, es alabar a Dios. Tened entendido que nadie que se da a la fornicación, a la impureza o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mucho cuidado de irnos metiendo por estos caminos de la curiosidad sexual, que fácilmente conducen a la obsesión, a las esclavitudes. Es tremendo, es que lo dicen desde el nivel humano los psicólogos, las adicciones al sexo hoy día, el daño terrible que está haciendo la pornografía. El demonio encantado, le ahorramos trabajo, no hace falta ya que tiente mucho, que ya nos tentamos bastante nosotros, pero es verdad que también el demonio puede aumentar imaginar, qué placer voy a tener en esto, qué deletes, y aumenta ese supuesto placer imaginado y luego ya te darás cuenta de que la cosa era mucho menos de lo que prometía el demonio, como siempre, nos engaña. San Bernardo identifica la curiosidad como un medio que usa el diablo para conducir a muchos al pecado, no solo en el terreno sexual, sino en otros terrenos. Hay que tener cuidado con la curiosidad. ¿Por qué diriges con tanta frecuencia tus ojos inquietos hacia ese árbol? Dice San Bernardo, pues recordando el pecado original, los símbolos del árbol aquel, ¿no? ¿Por qué te agrada mirar lo que no se puede comer? De nuevo San Francisco de Sales insiste en la castidad dentro del matrimonio, también dentro del matrimonio. Claro que sí, en el cual pues puede haber, ya lo dice San Pablo también, etapas en que ambos cónyuges, dice, mira, para un mayor dominio de nosotros mismos, para no dejarnos llevar sin más, también puede haber etapas de abstinencia en ese terreno. Claro que sí. Bueno, así pues, desapego, no obsesionarse con lo sensual, cuidado en particular con los placeres en sí mismos buenos sexuales, y enseguida vamos a hablar del orgullo, que en el fondo es más peligroso que todo lo anterior. Pero vamos a quedarnos un momentito pidiéndole al Señor que limpie nuestra mirada, que para verle nos quite todas las oscuridades de nuestro mirar en todos los terrenos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No solamente estamos hablando de la castidad estrictamente, sino en general todo aquello
que oscurece nuestra mirada, que no nos permite o nos dificulta mucho buscar a Dios. Que yo vea, Señor, y si estoy ciego, pues cúrame como hiciste con tantos ciegos a los que tú curaste. Pues así se lo pedimos, Señor, que yo vea. Que yo vea, que te vea, que yo sienta tu saliva en mi ceguera, que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella, que me laves con tu agua y que yo vea, que yo crea, que yo crea, que se encarne tu palabra en mi miseria, que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea. Que yo muera, que yo muera, que tú vivas otra vida en esta tierra, que se escuchen tus palabras, que se goce tu presencia, que te conozcan los hombres y te crean. Que yo vuelva, que yo vuelva a la casa de donde un día saliera, que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella, que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella. Que yo vea, sí, Señor, necesito que tú me sanes, mi corazón está tantas veces herido. Pues aquí vemos cómo para avanzar en esta vida espiritual, esta etapa iluminativa, dejar que la luz de Cristo nos penetre, también hay que, de nuestra parte, pues limpiar todo lo posible. Que tengamos por lo menos eso, lávate la cara un poquito por la mañana, lávate los ojos, luego si hay que echar un colirio, bueno, ya se lo pediremos al Señor. Pero junto a ese cuidado con lo que nos puede obsesionar a un nivel, digamos, más sensual, más corporal, no hay que olvidar que más peligrosos son los pecados espirituales, que a veces entendemos mal la palabra espiritual. Espiritual, el demonio es espiritual, es puro espíritu, y sin embargo, pues es malísimo. Y es que, claro, está el peligro de los pecados espirituales, como es la soberbia. Ya habíamos hablado en otro bloque de este programa de humildad, orgullo, soberbia, pero nunca está de más volver sobre ello ahora en este contexto de estas etapas de ir creciendo en la vida espiritual y con la ayuda de estos santos que nos trae a colación Ralph Martin en esta obra que nos sirve de guía al cumplimiento de todo deseo. No olvidemos que el orgullo, en definitiva, es lo que está detrás del primer pecado, el pecado original. Seréis como Dios, seréis como Dios. ¿Te crees tú que vas a ser como Dios? Ese es el orgullo. Y en cambio, nuestra redención viene como fruto de la humildad de aquel que, siendo de condición divina, nos dice San Pablo en Filipenses 2, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomó la condición de esclavo, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Humildad, humillación, obediencia, muerte, son palabras todas muy ligadas. El Hijo de Dios ha tomado este camino. Por eso es muy importante estar despegado de una búsqueda egocéntrica y posesiva de mi propio yo, de aquí estoy yo, ¿no? Dice San Bernardo, como es el principio de todo pecado. Y hemos explicado en varios programas que el pecado capital de los pecados capitales es la soberbia, es la soberbia. San Bernardo dice, el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor del Señor, pues el comienzo de todo pecado es la soberbia.
Tenemos todos una profunda herida en nuestro ser, causada por el orgullo, y necesita ser sanada, porque si no, no podemos unirnos con Dios, que ese es el objetivo, no lo olvidemos. Y para ello, ¿cómo nos unimos con Dios? La gracia, que incluye las virtudes teologales, la primera de las cuales es la fe. Y la fe, en definitiva, y la esperanza, lo que significan es que yo me apoyo en otro, que yo no me apoyo en mí mismo, que yo me fío de otro. La fe no es meramente creer verdades, es fiarme de. Yo no puedo, Él sí puede. Por eso la fe es clave, la fe supone la humildad, porque si ya me creo que me lo sé todo, ¿por qué tengo que fiarme de Dios, de la Iglesia, de nadie? Por eso, ese ejemplo, esa imagen que ya hemos puesto en alguna ocasión, que nos transmiten diversos doctores de la Iglesia, el edificio de la santidad necesita unos cimientos hondos. Cuanto más alto va a ser el edificio, más hondos tienen que ser los cimientos. Esos cimientos, bajo tierra, es la humildad. Y luego ya, sobre la humildad viene la fe, que se va desarrollando en la esperanza y culmina en el amor. Así pues, la fe es clave, abre la puerta de la salvación. De nuevo, San Pablo, que era muy orgulloso, muy creído, y Dios le tuvo que ir rebajando, y luego pues acabó siendo un gran ejemplo de humildad. Nos dice en Romanos 3, todos han pecado, todos están privados de la gloria de Dios, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por la gracia de Dios, mediante la redención realizada en Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia pasando por alto los pecados del pasado, en el tiempo de la paciencia de Dios. Claro, no nos salvamos a nosotros mismos. La justicia, Dios nos justifica en este sentido, es porque es Él el que ha pagado por nosotros. Todos estamos separados de Dios. Está el caso especial de la Virgen María, pero que ha sido redimida preventivamente. Ella también ha necesitado redención, pero no después del pecado, sino impidiendo que tuviera pecado. Pero por lo demás, todos separados de Dios, y por el sacrificio de Cristo a todos se nos ofrece el don inmerecido de la vida divina. Por eso, ante todo, la salvación, y no digamos la santidad, no se consigue, se recibe. Déjate salvar, tú te ahogas, pero te están echando hay un flotador, cógelo, hombre, cógelo, pero si no te lo echan, tú te ahogas. No hay nada que podamos hacer para ser dignos de la salvación. Me lo he merecido. Ese era el gran peligro del fariseísmo en el aspecto negativo, ¿no? Pensar que yo, como ya cumplo, ya rezo, ya tal, pues ya tengo derecho a la salvación. Y ojo, que eso se nos mete también a nosotros. Yo hago tales novenas, yo no falto a misa, cumplo la abstinencia. No, hombre, entonces vamos, Dios me tiene a mí, ya me lo he ganado. Nunca nos podemos ganar la vida eterna. Siempre es un regalo que hay que acoger, cierto, pero un regalo. Y esto todos los santos han insistido. Nos dice San Bernardo: tu pasión, Señor, es el único refugio, el único remedio. Si tu sangre no intercede por mí, no seré salvo. Claro que sí. La sangre de Cristo gana para nosotros ese don del Espíritu Santo. Es la sangre de Cristo la que nos lo gana. De nuevo, San Bernardo: la naturaleza con sus propias fuerzas es incapaz de levantarse de esta maldad, ni de recuperar el aceite de la innata mansedumbre una vez que fue expulsada de ella. Ahora bien, lo que no puede la naturaleza, lo puede la gracia. Y así el hombre, del que la unción del Espíritu Santo se apiada y se digna bañarlo de nuevo con su benignidad, ese inmediatamente vuelve a ser hombre, y además recibe de la gracia algo mejor que lo de la naturaleza. Claro, es que la salvación significa que por un lado el Señor nos eleva a ese nivel divino y a la vez sana la naturaleza que había quedado herida, profundamente herida, no corrompida, pero sí profundamente herida por el pecado original y todo el tsunami de pecados que ha venido después. Por eso todos dependemos de la misericordia de Dios, no de nuestra propia justicia. Dice San Bernardo: si llevase cuenta de los delitos, también de aquellos de los elegidos, ¿quién podría resistir? También los santos tienen necesidad de orar por sus pecados para que sean salvados por misericordia, sin fiarse de su propia justicia, porque todos pecaron. Todos tenemos necesidad de misericordia. Nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate, dice el Salmo 49:8.
Por eso comenta el padre Cantalamessa, Raniero Cantalamessa, querer pagar a Dios el rescate mediante los propios méritos es una forma de la eterna tentación de independizarse y ser autónomos respecto a Dios. Aún más, no solo autónomos, sino que hasta nos creemos acreedores de Dios. Dios me debe a mí, pero ¿qué estás diciendo? Insensato. Qué peligro pensar que la salvación del mundo y nuestra propia salvación dependen únicamente de nosotros. Y ojo, que aquí hay un pelagianismo apostólico muchas veces. Las estructuras que montamos, nuestras costumbres, nuestros modelos de vida, nuestro liderazgo, nuestra disciplina, nuestras devociones, nuestras tradiciones. Yo me lo gano todo, ya está con todo eso. Entonces, es esencial que los que pensamos ser algo quedemos reducidos a la nada, para que no tengamos motivo ninguno para jactarnos ante Dios. Eso nos hace humildes. A ti acude todo mortal, dice un salmo, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Una persona orgullosa siempre cree que tiene razón. La humildad, en cambio, es poder decir tanto a Dios como a los demás, estoy equivocado, tú tienes razón. Y esto lo tuvo que aprender a coscorrones San Pablo, que claro, como era hombre de muchas cualidades, pues tendía a eso, pero bien le enseñó el Señor lo contrario, y por eso escribe en 1 Corintios 4:7. A ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Acaso tienes algo que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo? Como si nadie te lo hubiera dado. Madre mía, menudas palabras del apóstol de los gentiles. Pero tenemos esa tendencia a querer salvarnos por nosotros mismos. Un teólogo francés, cardenal Yves Congar, escribía: con el constante progreso de la ciencia, el hombre ha ido perdiendo la conciencia de que depende de otro. La salvación consiste esencialmente en esta conciencia de dependencia. El hombre no puede salvarse a sí mismo por sus propios esfuerzos. Nos salva otro. Nos salva otro. Naturalmente, nuestra fe implica una vida moral, la oración, el amor a los demás, pero todo esto lo podemos hacer por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Le debemos al Señor las gracias hasta por las buenas obras, los méritos, los ha preparado Él para nosotros. De nuevo San Pablo, Efesios 2:10. Somos obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicáramos. Es el Señor el quien nos las concede. Y en Filipenses 2:13 es Dios quien activa en vosotros el querer y el obrar. No he sido yo que he dicho que sí. Sí, has dicho que sí porque, aunque no seas consciente de ello, Dios te ha dado la gracia para ello. San Bernardo quiere asegurarse muy bien de que sabemos que aun nuestros méritos son resultado de la gracia. Dice así: la gracia no penetra en lugar alguno que esté ocupado por el mérito, es decir, por el mérito en cuanto uno se cree que lo ha conseguido él, por mis fuerzas, porque yo me lo he ganado. Él se da cuenta de lo fácilmente que entre las personas religiosas, entre comillas, puede ocultarse una enmascarada autosatisfacción. Aparece bien clarito en la parábola del fariseo y el publicano, dice San Bernardo. Lo que en la boca del fariseo sonaba devoción no era suficiente para excusar la altanería del corazón a los ojos de aquel que de lejos conoce al soberbio. De Dios no se ríe nadie. Los verdaderamente sabios, amonesta San Bernardo, reconocerán humildemente que sus méritos son dones de Dios y a Él le dan toda la gloria. Hay algo más perverso, dice el gran Bernardo, que un siervo que usurpa la gloria de su Señor. ¿Qué os parece? Hay que vivir en acción de gracias. Hay que reconocer que todo es don, que todo es gracia, que todo viene de su amor. Vamos a darle las gracias de todo corazón. Gracias yo te daré, oh Dios, entre los pueblos, yo te cantaré y te alabaré
generaciones, porque grande es tu amor, es eterno y compasivo, y tú eres fiel, hasta el final. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos, que tu gloria resuene en la creación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos, que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria resuene en la creación. Gracias yo te daré, oh Dios, entre los pueblos, yo te cantaré y te alabaré entre las naciones, porque grande es tu amor, es eterno y compasivo, y tú eres fiel, hasta el final. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos, que tu gloria resuene en la creación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos, que tu gloria, que tu gloria, que tu gloria resuene en la creación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos, que tu gloria resuene en la creación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos, que tu gloria. Tu gloria, no la nuestra. Toda la gloria es de Dios. Y es gloria suya también el capacitarnos para corresponder a su gracia. No hay contraposición en absoluto. Fe y obras. Yo me apoyo en el Señor, me fío de Él, le pido la gracia. Todo es regalo, pero también es regalo que me dé la capacidad de colaborar en esa acción que Dios va haciendo en mi vida, en esa santificación, en ese proceso de irnos uniendo con Dios nuestro Señor. Dice San Bernardo, así como para merecer es suficiente con no presumir de tener méritos, así también carecer de méritos es suficiente para ser condenado. Parece que ahora dice lo contrario que antes. No, lo que quiere decir, hombre, que ya presupuesto que todo viene de la gracia de Dios, pero luego hay que colaborar. Si no colaboras de ninguna manera, pues mal asunto. Recordemos aquel que se guardó el talento y no lo hizo fructificar. Por eso dice el monje de Claraval, procura tener méritos, reconoce que los que tengas te han sido dados. Espera el fruto, que es la misericordia de Dios. Así te habrás librado de todo peligro de pobreza, de ingratitud y de presunción.
Sí, apoyados en el Señor, la fe salvadora es una fe que se traduce en obras. No hay contraposición, simplemente que esas obras no brotan de mí, brotan del Señor en mí, de la gracia de Dios en mí. Pero es verdad que lo normal, si no hay un problema ya que uno no tenga, digamos, una culpa por un problema psicológico por el que no es capaz de exteriorizar lo que lleva dentro, lo suyo es que esa fe interior, esa gracia interior se convierta en obras. Las raíces dan lugar a un árbol con unas ramas y del cual penden unos frutos. Por eso el apóstol Santiago dice, ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Ojo, que hasta los demonios creen y tiemblan. No basta con una fe que no es fecunda. La gracia que viene por la fe es la que nos capacita para hacer las obras. No hay oposición. También lo explicaba el padre Cantalamessa, entre la ley interior del Espíritu Santo y la ley externa escrita. No hay oposición. La ley interior ha sido concedida para custodiar la otra, la ley escrita. La ley fue dada para que se buscara la gracia, dice San Agustín, y la gracia fue dada para que se observara la ley. Así pues, hay una unidad. San Bernardo dice lo mismo. No se le ocultó al legislador que el peso del precepto sobrepasa las fuerzas de los hombres. Mandando lo imposible, no hizo a los hombres prevaricadores sino humildes, porque entonces el hombre, sintiendo su impotencia, clama al cielo y Dios se compadecerá de nosotros. Así pues, para doblegar el orgullo y dejar que triunfe la gracia de Dios, hay que aceptar la verdad, la humildad, la verdad, que todos estamos desesperadamente necesitados de Dios, de su perdón, de su amor, de su Santo Espíritu. Y este es un mensaje que nos da siempre el Señor, y también en nuestro tiempo, que nos creemos muy listos. Fijaos, menuda palabras duras, dice el Señor a una de esas comunidades eclesiales en el Apocalipsis, que nos lo podemos aplicar muchas veces a nosotros. Dices, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Menudo latigazo, madre mía. Por eso, Ralph Martin, en esta obra que estamos hoy siguiendo fundamentalmente, dice, que nos anima a decirlo todos, ¿quién eres usted? Pues me llamo Ralph y soy un pecador. Me llamo X y soy pecador. Esto me ayuda a recordar quién es Dios y quién soy yo. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Y muchas veces perdemos esta conciencia, ¿no? Esta novedad cristiana que es ante todo la necesidad de la gracia. Volvemos a Cantalamessa. Muchas veces dice en la predicación, en la catequesis, en la dirección espiritual, se insiste unilateralmente en deberes, virtudes, vicios, penas, en definitiva, en el hacer del hombre. La gracia sería, un subsidio que se añade para suplir lo que el hombre no consigue realizar por sí solo, y no como algo que viene antes de todo esfuerzo y que lo hace posible. Cuando es la ley y no la gracia la que crea el deber, y cuando el deber no se concibe como nuestro débito de gratitud ante Dios, sino más bien como algo que crea un débito de gratitud de Dios hacia nosotros, madre mía, entonces la moral se ha separado del querigma. Es lo que también pasa en las comunidades, en la vida religiosa, cuando en la formación se emplea más tiempo hablando del propio carisma, de las reglas, de las constituciones, todo lo cual es necesario, pero se dedica más tiempo, se pone más acento en eso que hablar de Cristo, del Espíritu Santo, de la gracia. Entonces, la atención se traslada de Dios al hombre, de la gracia a la ley. Es un peligro que nos acecha a todos. Así pues, como veis, estamos tocando distintos aspectos, pero todos tienen que ver con ese poner de nuestra parte en lo que facilita la acción de Dios en nuestro camino de santificación, para dejarnos iluminar, para que entre hasta el fondo de nuestro ser la luz de Dios. Quitemos en lo que dependa de nosotros, siempre con la gracia de Dios, quitemos todos los obstáculos, limpiemos la casa, barrámosla. Es verdad que el que luego ya tiene que soltar el chorro fuerte de purificación, ese ya sí que es
es la acción de Dios, pero hagamos lo que podamos nosotros. Desprendimiento, que no es un fin en sí mismo, es un vaciarse que nos prepara para llenarnos de algo más grande. Vamos a limpiar bien este recipiente para que entre en él mucha agua y no la estropeemos, no la ensuciemos. Claro, va a venir la gracia de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a tener un gozo inmenso, mucho mayor que los deleites de este mundo. No seas tonto, hombre. No pierdas los gozos profundos, hondos, espirituales, permanentes, por unos deleituchos ahí que duran poco, que te hacen esclavo, que te obsesionan. Dejemos que Dios entre en nuestro corazón. Y así se va produciendo esa comunicación con el Señor. Vamos dejando el vicio, va creciendo la virtud, van creciendo las virtudes. Dice así San Bernardo: solo los que están imbuidos de la doctrina de Cristo pueden ser llamados prudentes. Solo son justos los que han recibido de su misericordia el perdón de los pecados. Solo dominan sus pasiones los que se esfuerzan por imitar su vida. Solo son fuertes los que en las adversidades siguen valientemente los ejemplos de su paciencia. Por consiguiente, en vano trabaja alguien por poseer virtudes si piensa conseguirlas de algo o de alguien que no sea el Señor de las virtudes. Esto es muy importante, muy importante. No caigamos en un moralismo como algunos filósofos griegos. Claro, no, tampoco tenían los pobres más, no habían conocido a Cristo. Esos filósofos griegos que ante todo, pues eso, cultivar virtudes humanas, pues no está mal, pero que el cristianismo no es que yo me quiero ver muy perfecto porque ya me controlo, porque no, es que yo quiero unirme con Cristo. Yo me uno a Cristo, recibo de Él su corazón, su Espíritu Santo, y ese es el que va formando en mí las actitudes cristianas. Importantísimo. La mansedumbre cristiana no es que yo me autocontrolo, no me enfado, sino que participo de la mansedumbre de Cristo, que en mí está ese Jesús manso y humilde de corazón. Cuanto más me una al Señor, más miraré con amor y misericordia a los demás. No porque yo, con un método de autocontrol y haciendo no sé qué tipo de meditación, entonces ya tengo un dominio de mí mismo que te hace un soberbio al final. Pues sí que nos hemos lucido, hijo. Parece que ganamos en una cosa y perdemos en otra mucho más importante, que es la humildad. Dice de nuevo San Bernardo: el origen de las fuentes y de todos los ríos es el mar. El de todas las virtudes y ciencias es Cristo, es Cristo. La continencia de la carne, la fortaleza del corazón, la rectitud de la voluntad manan de esta fuente. Y no solo eso, sino también la agudeza de ingenio, elocuencia, etcétera, etcétera. Todo viene de Cristo. ¿No son riachuelos de esta fuente los consejos piadosos, los juicios justos y los santos de Dios? Pues sí, claro que lo son. En última instancia es el amor de Cristo derramado en nosotros a través del Espíritu Santo, lo que nos capacita para experimentar la transformación, que eso es lo que buscamos. Vamos caminando hacia la unión con Dios, la transformación, ser como Él. Y así, al experimentar el amor del esposo, el orgullo se derrite, crece la humildad, sabiendo que la clave más profunda para la transformación, la fuerza necesaria para liberarla de los vicios y abrirla a la virtud es el amor de Cristo. Sabiendo esto, el alma clama: oh Señor Jesús, aunque solo sea una vez, di a mi alma, qué hermosa eres. Me doy por satisfecho si lo oigo una sola vez. Así escribe San Bernardo en su comentario al Cantar de los Cantares. Y el camino seguro hacia la gracia, como no nos lo iba a decir San Bernardo, el citarista de María, es volvernos hacia nuestra Madre y pedirle su ayuda. Por eso terminamos con estas palabras de nuevo de San Bernardo. Y así lo que he de hacer. Como un siervo veneraré a la que ya es amiga, y como un hombrecillo deforme admiraré la belleza que en ella rebosa. Me alegraré escuchando la voz del esposo que admira tanta belleza. Santa María no perdió la santidad y no careció de humildad. Por eso el Rey quedó prendado de su belleza. La belleza, el amor, todo viene de su fuente, que es Dios. ¿Quién nos separará del amor de Dios?
Pues sigamos caminando, querida familia de Radio María, pongamos de nuestra parte, purifiquemos lo que de nosotros depende, pero ante todo con humildad pidámoselo al Señor. Solo tú, Señor, puedes unirme a ti, puedes realizar esa obra de purificación. Yo haré lo que pueda, voy a pasar la fregona, pero tú mete ahí ese chorro de agua viva que me transforme, que es en definitiva tu amor infinito, tu amor comunicado por el Espíritu Santo, que hará que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor.
Vida en Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada. Mi gracia en ti, con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré. Así dice el Señor.